Y sí, ahora quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quisiera que pongan por favor la primera pantalla. Y realmente cuando yo había titulado el sermón primeramente de esta manera, después lo cambié y después lo volví a titular de la manera original. Porque yo sé que la palabra ecumenismo en ciertos ambientes causa mucha reticencia. Y quisiera advertir que si vas a escuchar este sermón, hoy no va a ser un sermón, espero que no se aburran, hoy voy a presentar información para que entendamos ciertas cosas, pero si vas a escuchar este sermón, escúchalo todo. No lo escuches por parte, no te lleves tampoco por alguien que corta un pedacito del sermón y me saca fuera de contexto y me hace decir cosas que nunca dije, sino que escucha y escúchalo todo y saca tus conclusiones. Pero sí les digo, estoy un poco nervioso porque quiero realmente presentar lo que Dios quiere y no simplemente mis propias conclusiones. Vamos a orar. Querido Señor, que estás en el cielo, te pido que me des sabiduría, me limpies, porque reconozco que soy pecador. Pero quiero que me llenes de tu Santo Espíritu, y no solamente me llenes a mí, sino que nos llenes a todos los que estamos escuchando, a todos los que se han conectado por internet, que podamos entender por qué estamos donde estamos y hacia dónde quieres tú que vayamos. Señor, queremos ser parte del movimiento final. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con un versículo que está en Juan 17, 20, 21 y quiero decirles que hoy voy a hacer una pausa con la serie que estaba dando del Apocalipsis de profecía, con el de hoy. Termino, aunque no voy a nombrar en nada el Apocalipsis, pero creo que necesitamos, para entender lo que es movimiento final, necesitamos entender este tema. Y voy a continuar hablando de vida cristiana en la próxima serie. Y en algún momento voy a volver a Apocalipsis. Pero vamos a dejar la profecía en remojo y vamos desde el próximo sábado que me toque predicar, que creo que es el próximo sábado, voy a comenzar una nueva serie. Pero quiero leer este versículo muy conocido, que es la oración que Jesús hizo por sus discípulos e hizo también por nosotros, que está en Juan 17, 20 y 21. Dice así: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús dijo que cuando nosotros seamos uno como cristianos, entonces la gente va a creer que Él fue enviado. O sea que de alguna manera nuestras actitudes determinan lo que el mundo cree de Jesucristo. Imagínense la responsabilidad que Jesús dejó sobre nuestros hombros. Que de acuerdo a cómo nos tratamos entre los cristianos, la gente va a creer que Jesús fue enviado por Dios o no. Ahora, aparentemente o realmente, si hay un mundo dividido, ¿cuál es? Es el mundo cristiano. ¿Por qué no hemos podido llegar a ser la contestación de Cristo? ¿Por qué? Y eso es lo que voy a presentar en esta mañana. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya nosotros vimos y vamos a entrar un poquito en historia y analizar ciertos elementos para ver por qué como cristianos todavía no hemos podido contestar esta oración. ¿Y saben qué? Yo creo que cuando se conteste la oración de Cristo, que sin duda si Cristo la hizo, Cristo es el más interesado y el que está trabajando para que esto suceda, cuando se conteste, entonces Cristo viene. Pero entonces,
vamos a la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es la iglesia ideal, es la iglesia que todos los cristianos, por lo menos en teoría, decimos que queremos ser parte. En ella encontramos los elementos de una iglesia viva, de una iglesia que estaba centrada en Cristo. Y nosotros vimos que en la iglesia apostólica, la marca de identificación en la iglesia apostólica eran solamente 2 marcas. Era muy sencillo el mensaje de Jesús. Jesús vino a descomplicar la religión que el ser humano había complicado. Y la hizo tan sencilla que todo el mundo pudo entenderla. Es más, tiró las barreras que se habían creado artificialmente entre aquellos que decían ser pueblo de Dios y aquellos que no eran pueblo de Dios, que le decían los gentiles. Y Jesús tiró todas esas barreras. Pero ¿cuál era la marca de identificación en la iglesia apostólica? Y esto ya nosotros lo estudiamos. Esas marcas están en Juan 13, 34 y 35. Nosotros dijimos que la venida de Jesús redefine todo. Y entonces Jesús en Juan 13, 34 y 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Fíjense que acá no dice que debemos simplemente amarnos los unos a los otros, sino que dice que debemos amarnos como ¿qué? Como Jesús amó. O sea que la marca de los cristianos, de la iglesia apostólica, por lo cual ellos decían yo soy cristiano, era porque yo me parezco a Jesús. Simplemente eso. Pero entonces, ¿cómo yo puedo parecerme a Jesús si soy un ser humano pecador? Bueno, entonces lo otro está en varios versículos, pero voy a simplemente poner este versículo que es el más claro, que está en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, aquella persona que tiene el fruto del Espíritu no es condenada por la ley. Si tengo esto, no soy condenado por la ley. Estoy en la ley, estoy en Cristo. Porque esas características son las características ¿de quién? De Jesús. Si yo tengo a Jesús, tengo todo. Lo único que necesito para distinguirme de alguien que no es pueblo de Dios es parecerme a Jesús. Y si me parezco a Jesús y tengo el Espíritu, soy pueblo de Dios. No hay otra cosa. No tenemos que agregarle nada más a hacer una iglesia, si podríamos decir así, que esas 2 características: amar como Jesús amó y tener el Espíritu, que es lo que me hace amar como Jesús amó. Es muy simple. Pero hubo judíos que se hicieron cristianos. Y estos judíos que se hicieron cristianos, ellos querían seguir identificándose por medio de las cosas con las que el pueblo de Dios se había identificado en el Antiguo Testamento, que eran la circuncisión, el templo, los rituales y las tradiciones, y la salvación por cumplir la ley. Y por eso los apóstoles tuvieron que luchar contra esta tendencia, y eso lo vemos muy claro en el Nuevo Testamento. Las cartas que se escribían en el Antiguo Testamento eran para luchar con esta tendencia de ciertos judíos que se habían hecho cristianos, que habían aceptado a Jesús como Mesías, pero no habían dejado que el mensaje de Jesús transforme sus vidas. Y ellos querían seguir aferrados a los rudimentos del Antiguo Testamento, cuando Jesús había venido a redefinir todo, y Jesús era el cumplimiento de todo. Ellos querían seguir exigiéndole a los gentiles que se circunciden, que sigan viniendo al templo, que sigan los rituales judíos y que sigan las tradiciones también. Y después había otro problema. Ellos habían pensado que ellos se salvaban por cumplir la ley porque los judíos habían puesto la salvación en el futuro. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros ponemos la salvación en el futuro, siempre y absolutamente siempre nos vamos a salvar, entonces vamos a intentar salvarnos por las obras. Si la salvación mía está en el futuro, quiere decir que tengo que hacer algo para lograr esa salvación. Y la Biblia me enseña, y los apóstoles enseñaron, que la salvación nuestra, ¿dónde está? Está en el pasado.
La salvación nuestra se consumó ¿cuándo? No, está mal dicha, se consumó no sería. Se consumó en la cruz. Pero ¿cuándo se hizo efectiva la salvación nuestra? La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando Adán pecó, no se perdió. Adán nunca se perdió. Porque cuando Adán pecó, había un plan de salvación que se activó en el instante, que ya estaba activado desde antes de la fundación del mundo, y eso se llama gracia. Que porque Dios había prometido que Él iba a mandar a su Hijo, la promesa de Dios se hace certeza profética, y lo que Dios promete es como si hubiera sido hecho ya. Y por lo tanto, cuando Adán peca, como Dios ya había prometido que Jesús iba a venir, la salvación en Cristo comenzó en el instante. Y eso se llama salvación por gracia. No, alguien puede decir, pero tengo que aceptar a Cristo. No, es que si tienes que aceptar a Cristo, entonces por obras. Entonces tú te salvas por algo que tú haces y no por lo que Cristo hizo. Nosotros nacemos ya salvos. Y alguien puede decir, pero entonces nadie se va a perder. El que rechace. Pero no tengo que aceptar nada. No, lo que para salvarme no tengo que rechazar lo que ya ha sido dado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cuando yo voy a evangelizar a alguien, cuando le voy a predicar a alguien, no le voy a predicar tienes que aceptar a Cristo para salvarte, sino que le voy a predicar tú ya eres salvo en Cristo, tienes que reconocerlo en tu vida para que no te pierdas. Eso es salvación por gracia. Ha sido dado gratuitamente, pero esto a los judíos, perdonen los judíos, no soy antisemita. Si no fuera por los judíos no tendríamos cristianismo, porque los primeros 12 que aceptaron a Jesús fueron judíos. Estamos hablando del ser humano. Al ser humano no le gusta esto. Queremos ganar la salvación, no la podemos recibir gratis. No, tenemos que nosotros hacer algo para poder sentirnos orgullosos y poder seguir despreciando a aquel que no ha hecho. Porque nos encanta el odio. El odio es adictivo. Bueno, los apóstoles lucharon contra esta tendencia y en el Nuevo Testamento ellos van a ver que exaltan a Jesús. Jesús es el centro. Si tienes a Jesús tienes todo. No necesitas más nada. Con Jesús y el Espíritu ya está todo. Esa es la señal del cristiano. Y ellos tuvieron éxito en contrarrestar esta tendencia natural humana de querer salvarnos por las obras. Pero el movimiento cristiano siguió creciendo. Y entonces llegaron los cristianos griegos. Y ahora los cristianos griegos, ellos también querían meter dentro de la iglesia sus tendencias de los cuales se habían formado cuando estaban lejos de la doctrina de Dios, cuando no conocían a Dios. Y entonces ellos querían seguir también los criterios de identificación que tenían las corrientes filosóficas de Atenas. ¿Y cómo se identificaban los atenienses? Los atenienses, las diferentes escuelas filosóficas, ellos se identificaban por las creencias filosóficas racionales abstractas a las cuales adherían. Si tú crees de una manera, eres de esta escuela. Si crees de esta manera, eres de la escuela de Platón. Si crees de la otra manera, eres de la escuela de Sócrates. Si crees de esta manera, eres de la escuela de Aristóteles. ¿Y por qué ellos tenían esta manera? Y ahora esto para mí es muy importante, espero que no se aburran. Pero esto es importante que lo entendamos para que entendamos por qué estamos donde estamos y por qué todavía la oración de Cristo no ha podido ser contestada. ¿Cómo miraban el mundo los griegos? Los griegos miraban el mundo de una manera dual, a eso se le llama dualismo griego. Ellos creían que el mundo estaba dividido en dos, el mundo material y el mundo espiritual. En realidad no era el mundo, sino la realidad estaba dividida en dos. El mundo material o la realidad material y la realidad espiritual. La realidad material, de acuerdo a los griegos, fue creada por un Dios malo. Y todo lo que es material, para los griegos, de la escuela de Platón, de Aristóteles y todos los demás, era mala. Todo lo creado, todo lo material es malo. Está creado por un Dios malo. La realidad espiritual
es la creada por un Dios bueno. Pero ¿dónde está la realidad espiritual en el mundo material? Entonces, para ellos en el mundo material no había realidad espiritual, pero la realidad espiritual estaba en el ser humano. Y perdón, se descalibró ahí la pantalla esta. Estaba en el ser humano. ¿Cuál era la realidad espiritual que había en este mundo? Estaba dentro del ser humano, que se llamaba alma. Esa era la realidad divina. Pero el cuerpo, ¿era material o espiritual? Era material. ¿Y quién lo había creado entonces? El Dios malo. Entonces el cuerpo, todo lo que se hacía con el cuerpo era malo, pero el alma era divina. Y a través del alma era que el hombre se conectaba con Dios. O sea, la única realidad para el griego divina se lograba a través del alma. Todo lo demás era malo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaba la razón para los griegos? ¿Saben? La razón para los griegos, ¿estaba en el cuerpo o en el alma? Y les hago una pregunta. Si la razón estaba en el cuerpo, ¿cómo veían ellos a la razón? Mala. Si la realidad estaba en el alma, ¿cómo la veían? Buena. Entonces, quiero darles la noticia que ellos pensaban que la razón estaba ¿dónde? En el alma. Entonces, todo lo que razonamos es ¿cómo? Es bueno y es divino. Es la conexión con Dios. Yo me relaciono con Dios o me conecto con Dios a través de mis razonamientos, a través de las definiciones que hago acerca de lo que es Dios, y todos los razonamientos era lo divino, todo lo demás era malo. Entonces, como ellos querían estar con Dios, ¿cuál era la actividad por excelencia de los griegos? Razonar, filosofar y hacer definiciones acerca de la divinidad y de Dios, pero ellos no querían saber nada con lo que es de la vida cotidiana, nada de eso de ir a comprar, La religión no tenía nada que ver con lo que hacía todos los días, tenía que ver con definiciones la religión, con definiciones racionales abstractas, que no tenían ningún impacto en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana era mala o buena. Era mala porque era todo material. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que se hace con el cuerpo es malo y no es importante. Y de ahí viene que el sexo es sucio. Para los griegos el sexo era sucio. Y después esto entró en el cristianismo, que ya vamos a ver. Porque se hacía con el cuerpo. En cambio, lean la Biblia hebrea y tienen todo un libro que habla del sexo. Porque el sexo es algo tan sublime en la Biblia hebrea que se lo compara con la relación de Dios que quiere tener con el ser humano. Pero se hace en un contexto de respeto y de compromiso. Mientras que para los griegos, como era malo, no importaba con quién lo harían ni nada, total, todo eso es malo. Fíjense las implicancias que tiene todo esto. En la medida que se fueron convirtiendo los griegos y que fueron tratando de imponer su manera de ver la religión, fue cambiando la manera de hacer discipulado en la iglesia cristiana también. Porque para Jesús la manera de hacer discipulado era enseñar vida, era enseñar la vida cotidiana, era ayudar, era servir, pero para los griegos eso era algo malo, porque era material todo eso. Para Jesús, el discipulado era la imitación de Él. Y para los apóstoles era cómo imitar a Jesús. Se manifestaba eso en relaciones de amor. Pero para los griegos eso no valía la pena. Las relaciones, el amor, no, porque eso es material. Entonces, en la medida que los cristianos griegos fueron metiendo su cultura dentro del cristianismo, el discipulado se transformó en un esfuerzo académico. Se empiezan a enseñar definiciones doctrinales abstractas y eso se llama teología filosófica. El estudio de Dios. ¿Qué es Dios? Y se empezaban a hacer discusiones, que Dios eran 3 personas, 2 personas, era una influencia. Si Jesús tenía naturaleza pecaminosa o no tenía naturaleza pecaminosa, si Jesús era creado, si no era creado, si era Dios, si no era Dios. Y entonces un montón de razonamientos abstractos que no tenían prácticamente ninguna repercusión en la vida cotidiana. Y eso fue tomando cada vez más auge. A la vez,
los que vivían el verdadero cristianismo de la imitación de Jesús iban recibiendo persecución. ¿Cómo lo puedo ejemplificar a esto? Supónganse que hay una escuela de fútbol griega. ¿A cuánto les gusta jugar al fútbol? Bueno, no importa. Hay muchos que... Pónganlo los puertorriqueños como si fuera de pelota, o de los cubanos también. Y los dominicanos también. Pero supongamos, pónganle el deporte que quieran. Hay una escuela de fútbol, pero vamos a usar el fútbol. Una escuela de fútbol griega. El director de la escuela, ¿cuál es el contenido que usaría un coach griego para enseñarle a los chicos? ¿Cuál sería el contenido? Los reglamentos del fútbol. Las medidas de la pelota de fútbol. Y entonces le diría, hasta que ustedes no se aprendan los reglamentos, ninguno va a jugar al fútbol. Primero tienen que aprenderse todos los reglamentos de memoria. Entonces, el coach griego reuniría a los muchachos, les hablaría de los reglamentos, les hablaría de la pelota, les hablaría de la cancha, les hablaría de todas las reglas del juego, pero nunca los haría jugar. Hasta que se aprendan de memoria todos los conceptos. Y una vez que se aprenden de memoria todos los conceptos, estos chicos ya no jugarían al fútbol, sino que ahora serían comentaristas de fútbol. Ellos sabrían cuándo es penal, pero no sabrían patear un penal. Ellos sabrían cuándo una persona sale fuera, cuando una persona está fuera de juego, pero no sabrían jugar, adelantar y hacer un gol. Porque les enseñaron los reglamentos del fútbol. En cambio, Jesús, el discípulo de Jesús, si Jesús era el director de la escuela de fútbol, él venía con la pelota debajo del brazo, ¿y qué hacía? Se las tiró y decía, juguemos. Y alguien podría decir, alguno de los chicos podría decir, los reglamentos, no se hagan problema. En la medida que jueguen conmigo van a ir aprendiendo los reglamentos. Los reglamentos no son lo más importante. Lo mejor, lo más importante es saber patear la pelota, es saber dominar la pelota. Lo más importante es amar. No son los reglamentos, no son las doctrinas. Lo más importante es amar. Y en la medida que ames, que me dejes a mí, que me dejes jugar contigo, tú vas a aprender los reglamentos solo. No vas a necesitar. Los reglamentos no te hacen jugar, te hacen un comentarista. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el discipulado ¿cómo se dice? Que el cristianismo ahora usa, promueve? ¿El discipulado de Jesús o el discipulado griego? Griego. La iglesia se está muriendo. Vamos a hacer un curso de doctrinas. Vamos a discipular a alguien. Venimos con un librito de doctrinas a que aprenda las doctrinas, los reglamentos. No le sirven de nada. Y se meten a la iglesia a pelear dentro de la iglesia, a ser comentaristas de teología y nos dividimos. ¿Por qué? Porque cada uno inventa un reglamento nuevo de acuerdo a cómo lo interpreta. No, la escuela de Jesús nos hace jugar al fútbol. La escuela de Jesús nos enseña a patear. La escuela de Jesús nos enseña a hacer goles. Nos enseña a jugar en equipo. Nos hace disfrutar del juego. Y no nos hace críticos de aquel que juega mal. Porque el que no juega, lo único que aprende es a criticar. Y cuando ustedes vean un criticón en la iglesia, un criticón en internet, sepan que es un comentarista griego, pero que nunca pateó una pelota. Cuando ustedes aquí en la iglesia, hermanos, hay una junta de nombramiento, no elijan al comentarista, elijan al que juega al fútbol. El que patea la pelota, el que aprendió a jugar con Jesús, no el que aprendió doctrina fría, que quizás puede definir muy bien una tradición religiosa, pero no sabe nada acerca del amor. En la medida que el pensamiento griego fue permeando la visión de la iglesia, comenzaron a surgir divisiones y disputas teológicas. Claro, el pensamiento griego me lleva a formar una escuela diferente en la medida que interpreto de una manera diferente, ahora yo hago mi propia escuela.
Y así se empezó a empezó a dividirse el mundo cristiano. Y estaba tan dividido el mundo cristiano en el siglo IV, y surge en el Imperio Romano un emperador que se llama Constantino. ¿Cuándo conocen a este emperador? Este emperador se dice que fue el primer cristiano emperador, o emperador cristiano. Sin embargo, cuando ustedes dicen, lean todas las enciclopedias que hay de historia eclesiástica, y van a ver que cuando hablan de Constantino, la conversión de Constantino, cuando hablan de la conversión la ponen entre comillas siempre. Porque como Constantino era un buen político, él dijo, no, el imperio se me está dividiendo, y entonces aparentemente la conveniencia era que él finja convertirse al cristianismo para poder tener al imperio unido. Fue la primera vez en que se une la iglesia con el Estado. Y quiero decirles que cuando la iglesia se une con el Estado, siempre eso genera corrupción. Y nosotros eso lo sabemos muy bien. Pero Constantino, ¿qué fue lo primero que hizo? Hizo el edicto de Milán. ¿Qué fue el edicto de Milán? Hasta ese momento se había perseguido a los cristianos y él dijo, no se persigue más a los cristianos. Y los cristianos que estaban escondidos en las catacumbas, ahora no solamente salen de las catacumbas, sino que ahora van al palacio. Y yo les estoy resumiendo, por supuesto, la historia en una semilla. Después ustedes estudien después los detalles. Esto ha sido todo un proceso. Y entonces ahora los cristianos estaban muy contentos porque por primera vez son defendidos por el Estado, y no solamente son defendidos por el Estado, sino que ahora tienen privilegios del Estado. Ahora el emperador se transforma en un promotor del cristianismo. Y el cristianismo, para esta altura, prácticamente ya había perdido las dos características que lo habían caracterizado en la Iglesia Apostólica, que eran, ¿cuál era? El amor, parecerse a Jesús, y el Espíritu. Ya nadie hablaba de eso. Ahora todos hablaban de doctrina. ¿Cuál es la doctrina correcta y cuál es la doctrina incorrecta? Y se peleaban cuál era la doctrina correcta e incorrecta. Entonces Constantino, lo segundo que hace, si podríamos decir, en el año 323, convoca un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Y en ese concilio vinieron los dirigentes religiosos de todo el mundo, se le llamó el primer concilio ecuménico. Vinieron los dirigentes religiosos de todo el mundo a declarar cuál es la doctrina correcta. Y entonces, ¿qué se hizo en el concilio de Nicea? En el concilio de Nicea se declaró lo siguiente, se estableció el primer credo. Se estableció una declaración de doctrinas, donde en esa declaración de doctrinas se dijo, el que no está de acuerdo con esto, no es de los nuestros. Y no solamente no es de los nuestros, sino que el que no está de acuerdo con esto, ¿qué va a pasar? Va a ser perseguido y excomulgado. Empezaron a definir al cristiano por lo que cree. Y cuando definimos al cristiano por lo que cree, tenemos un grave problema. Porque como la revelación es progresiva, cada vez que un cristiano descubre una creencia nueva, ¿qué pasa? Se lo echa. Se lo echa. Siempre que ustedes vean que se hace un credo, es porque desapareció Jesús y el Espíritu. Siempre que se hace una declaración de doctrinas para que todos crean de una manera e identificar por eso a un creyente, es porque se perdió a Jesús y al Espíritu. Esto lo dice la historia, no lo estoy inventando yo. Desde allí en adelante el cristiano sería identificado por lo que creía y no por lo que era. Terrible. Parece esto muy sutil, pero es terrible las consecuencias que tiene esto. ¿Qué más hizo el Concilio de Nicea? Definió a la jerarquía de la iglesia. Escuchen esto porque es muy importante. Desde allí en adelante se definiría a la iglesia por su forma y no por su esencia. ¿A qué iglesia perteneces? Ángelo, ¿a qué iglesia perteneces? No me voy a pelear con alguien de la Convocia. Soy de Forest City.
soy de la iglesia adventista. Eso es definir a la iglesia por su forma. Jesús nunca definió a la iglesia por su forma. Jesús definió a la iglesia por su esencia. ¿Quién es iglesia? Todo aquel que tiene a Cristo y que tiene el Espíritu. Ya, si tienes a Cristo y tienes al Espíritu, no me importa tus creencias, es suficiente. Eres iglesia. Oh, ya yo sé que hay gente que se puede estar rasgando las vestiduras ahora. Y sí, ¿saben por qué nos rasgamos las vestiduras? Porque hace 2000, bueno, no tanto, 1900 y tantos años, venimos pensando a la manera griega. Hemos dejado los principios de la Iglesia Apostólica, hemos dejado los principios de la Biblia o los principios del Nuevo Testamento. Jesús definió a la iglesia por su esencia, no por su forma. Fíjense, Marcos 9, 38 y 39. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Cómo definían la iglesia los discípulos? Por su forma. No pertenece a nosotros. Y si no está con nosotros, es del diablo. ¿Y qué le dijo Jesús? No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar en contra de mí. Ahí salió él. Jesús definió a la iglesia por su esencia. Los apóstoles definieron a la iglesia por su esencia. Fíjense lo que dijo Pablo en Romanos 2, 28 y 29. Nadie es judío por serlo externamente y estar circuncidado. No, judío es aquel que lo es en su interior. Y en su interior ha sido circuncidado de acuerdo con el Espíritu y no con un mandamiento escrito. Quien así lo ha experimentado recibe la alabanza de Dios, no de la gente. No es judío el que desciende de Abraham, es judío el que aceptó a Cristo. Y desde ahí, si tú aceptas a Cristo, eres judío. No se define al pueblo de Dios por su forma, se lo define por su esencia. Pero ¿cómo define el cristianismo hoy a la iglesia? Por su forma. Entonces, si tú no eres adventista, estás con Satanás. Eres de Babilonia. Si tú, y ojo, este problema no es solamente de los adventistas, lo tienen también los evangélicos y lo tienen los católicos. Si no eres de la madre iglesia católica, aunque creas en Cristo, eres un hereje o un perdido o un hermano separado que todavía necesita unirse a nosotros. El evangélico dice lo mismo, porque los cristianos tenemos la cosmovisión griega. No hemos sido transformados por la cosmovisión de la Biblia. Hemos dejado que la cosmovisión griega y la cultura griega nos transforme la mente y definimos al cristianismo de acuerdo a cómo lo define la sociedad, pero no como lo definió Jesús. ¿Cómo definía el cristianismo occidental a la iglesia? Ya acabo de dar el ejemplo. Pero les doy un ejemplo ahora. Tenemos un vaso de agua. Tenemos una botella con agua, una jarra con agua y una copa con agua. ¿Les parece que es correcto decir el que no toma agua en un vaso y tiene sed, no va a saciar su sed? ¿Estaría bien eso? ¿Sería lógico decir algo así? No, tú puedes tener sed. Aunque no tomes en un vaso, tomas en una botella, o tomas en una jarra, o tomas en una copa, es agua. Porque ¿con qué se sacia la sed? Con el agua, no con la forma que contiene el agua. Pero nosotros con la iglesia hacemos lo mismo. Decimos, Cristo solamente puede estar en un vaso, pero en la botella no puede estar Cristo. Solamente puede estar en una organización Cristo, pero en la otra no. La otra es Babilonia, la otra es hija de las rameras, la otra, y hacemos un montón de epítetos que nos dividen y que muestran que hemos perdido a Jesús y el amor de Jesús, que no tenemos el Espíritu, que nos guían nuestros criterios griegos para crear divisiones. No, el agua puede estar en cualquier recipiente. Y si es pura. Ahora, el griego dice, agua pura es doctrina perfecta.
¿Y quién tiene la doctrina perfecta? Yo. ¿Por qué? Porque mi razonamiento, como mi razón está en el alma y mi alma es divina, entonces mi razón es divina, mi razonamiento es divino también. Por lo tanto, si tú no crees como yo, eres satánico. ¿Se dan cuenta de dónde viene eso? De decir, alguien tiene una diferencia doctrinal, satánico, porque no cree como yo, porque mi razón es divina. Es impresionante. A mí me... O sea, tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? No, ya no podemos estar engañados como un montón de gente que no piensa, que viene a una iglesia a no pensar. No, tenemos que ser todos pensantes. En el Espíritu, no en lo que se me antoja, pensantes en Cristo. Y si tenemos a Cristo el Espíritu nos va a hacer conocer las reglas del juego. Pero no va a ser una organización que me enseñe lo que tengo que pensar. Eso es griego. No es cristiano. Vino la Reforma Protestante. Vamos a saltar un poco de historia. Y en la Reforma Protestante trajo una nueva luz sobre la doctrina de la salvación y el papel de la Biblia en la iglesia. Sin embargo, siguió identificando a un cristiano por lo que creía y a la iglesia por su forma. Si bien la Reforma trajo un alivio o trajo una nueva luz, pero no cambió las cosas de esencia. Siguió con el mismo pensamiento griego la Reforma. Y les doy un ejemplo simplemente. La Reforma Protestante, ¿quién fue el primer reformador, el que hizo el cisma, digamos? ¿Quién fue? Lutero. Pero después apareció Zwinglio, que se interesó por las enseñanzas de Lutero, pero resulta que Zwinglio y Lutero se pelearon. ¿Por qué? Se pelearon porque no se ponían de acuerdo en qué simbolizaba la Santa Cena o qué era la Santa Cena. Y llegaron a estar tan peleados que al final se separaron. Y quiero decirles algo, porque a veces nos ponemos los protestantes como víctimas de la Iglesia Católica, de la persecución de la Iglesia Católica, pero quiero decirles que los protestantes, cuando llegaron a ser mayoría en un país, llegaron a quemar a los católicos. Como se definían por creencias, el que creía diferente había que quemarlo. Como los católicos se definían por creencias, el que creía diferente había que quemarlo. Entonces, donde eran mayoría, se quemaban los unos a los otros. ¿Ustedes se dan cuenta de la paciencia que ha tenido Cristo durante tanto tiempo con todos nosotros? Que aquellos que decimos seguir a Cristo, hacemos todo lo contrario que Él hizo. Que contradecimos la oración que Él hizo por nosotros. Que cuando estemos unidos, la gente creerá que Él fue enviado. De allí, de esa pelea entre Zwinglio y Lutero, surgen las 4 nuevas ramas de la iglesia protestante: los luteranos, los reformados, los anabaptistas y la anglicana. Y de allí surgen todas las miles de iglesias que hay ahora. ¿Por qué? Porque todavía el cristianismo se sigue definiendo ¿por qué? Por doctrina. Entonces, cada vez que alguien de un grupo descubre una doctrina nueva, hace un nuevo grupo. El cristianismo de Cristo no se define por doctrina. Jesús nos enseñó a patear la pelota, no los reglamentos. Y si pateamos la pelota, todos los que pateamos la pelota somos hermanos. Y tarde o temprano vamos a ir aprendiendo los reglamentos. Si tenemos el Espíritu, es suficiente porque el Espíritu nos lleva a toda verdad. Pero cuando hacemos el énfasis en doctrina, entonces dejamos de lado el Espíritu, porque el Espíritu no se lo recibe estudiando doctrina. Al Espíritu se lo recibe sometiéndome a Jesucristo. En el siglo XIX surge un movimiento. Surge un movimiento mundial movido por el vivo deseo de ver a Jesús venir en las nubes, que tuvo la capacidad de trascender los límites denominacionales y eclesiásticos. Ellos fueron llamados los adventistas. No los adventistas del séptimo día, los adventistas. Este movimiento mundial
empezó a darse cuenta que había algo que trascendía la doctrina. ¿Y qué era lo que trascendía la doctrina? El propósito. Y empezaron a darse cuenta que Dios había levantado la iglesia desde Jesús para preparar camino para su segunda venida. Entonces comenzaron a darse cuenta que el mundo cristiano tenía que prepararse para la venida y descubrieron un propósito, y ese propósito comenzó a levantar un movimiento en diferentes lugares. Y voy a dar los precursores de este movimiento, quiénes fueron los primeros adventistas en el mundo, y presten atención a esto porque es muy interesante. El primero en Sudamérica se llamó Manuel Lacunza, un sacerdote, ¿cómo? Jesuita. Cuidado los jesuitas. No, este era jesuita. Jesuita, que escribió La venida del Mesías en gloria y majestad y tuvo una enorme influencia por la causa adventista en el sur de América y Europa. Era un sacerdote católico jesuita. O sea que Dios puede trabajar dentro de la iglesia católica, ¿sí o no? Sí, porque hay gente sincera que ama a Cristo en la iglesia católica. ¿Hay jesuitas que aman a Jesús o no? También, como hay jesuitas hipócritas, como hay adventistas que aman a Jesús y adventistas hipócritas también. ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos como juzgadores de personas? Escribió un libro, la iglesia institucional lo rechazó y tuvo que seguir en incógnita. El libro, de paso para los argentinos que están viendo, lo imprimió Manuel Belgrano e hizo copias de que se repartieron por toda la Argentina. Y después el Lacunza tuvo que emigrar a Europa y él escribió sobre profecía, que es muy interesante, y quiero decirles que estoy estudiando un poco la profecía de Lacunza, el primer adventista o influyente adventista en Sudamérica. José Wolf, joven judío, alemán, que se hizo católico, comenzó a predicar la segunda venida en Cristo en Roma, pero al no estar de acuerdo con la quema de herejes, entró en conflicto con la cúpula eclesiástica vaticana y terminó predicando el advenimiento de Cristo en la iglesia anglicana de Inglaterra. ¿Dónde terminó predicando? ¿En la iglesia anglicana. Y produjo un gran movimiento. Eduardo Irving, presbiteriano, uno de los mayores promotores de la segunda venida de Cristo en Inglaterra, llegó a llenar auditorios con 12.000 personas que deseaban escuchar mensajes acerca de la certeza del advenimiento de Jesús en las nubes de los cielos. Y este lo conocen ustedes, ¿verdad? Guillermo Miller fue el más destacado en los Estados Unidos, era miembro de la Iglesia Bautista. Cuando comenzó a predicar la segunda venida de Cristo, su mensaje penetró las diferentes denominaciones protestantes de Estados Unidos, como los metodistas, presbiterianos, Conexión Cristiana y muchas otras más. E hizo un gran movimiento acá en Estados Unidos. Ahora es interesante porque este movimiento, les hago una pregunta, ¿este movimiento fue dirigido por Dios, sí o no? Bueno, ustedes que son adventistas seguramente me van a decir que sí. Yo también creo que fue dirigido por Dios. Les hago una pregunta. ¿Cómo era la doctrina de este movimiento? Estaba equivocada. Si yo hubiera estado en presencia de este movimiento, hoy diría, no es bíblico, ellos están poniendo una fecha para la venida de Cristo y la Biblia dice que no hay fecha. Ahora, sin embargo, ¿Dios los dirigió, sí o no? Sí, porque Dios no está evaluando la doctrina, Dios está evaluando la actitud de una persona. Eso es lo importante. No es lo que crees, es lo que eres. ¿Y sabes qué? Cuando estés lleno del Espíritu Santo, aunque estés lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que por eso te vas a transformar en un Dios. Vas a seguir siendo falible a pesar de estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso, para nosotros adventistas, la tendríamos que tener bien clara que la doctrina no es lo que nos identifica. Es un propósito. Y todo aquel que quiere que Cristo venga en las nubes es adventista. No importa en qué iglesia esté. Si es un católico que quiere ver a Cristo venir en las nubes, es adventista. Si es un evangélico que quiere ver a Cristo venir en las nubes, es adventista. Si es un adventista que quiere ver a Cristo venir en las nubes, es un adventista. Pero estamos definiendo a la iglesia por su esencia, no por su forma. Ellos descubrieron que, como les dije,
que estaban unidos por un propósito y algunos no se conocían entre sí y sin embargo estaban unidos en todo el mundo predicando en la misma fecha, prácticamente con las mismas interpretaciones, la venida de Cristo. Pero ustedes saben que hubo un gran chasco y quedó un grupo allí y ese grupo se dio cuenta que empezó a crecer y entonces se empiezan a organizar para la misión y establecieron algunos principios. Estos se llamaron los adventistas del séptimo día. Y quiero que prestes bien atención, porque posiblemente hoy que tú eres adventista del séptimo día y que yo también, nos demos cuenta que alineamos con estos principios originales, o puede ser que nos demos cuenta que no los queremos a estos principios originales. John Lowborough, esto yo ya lo leí una vez, pero ahora en este contexto lo voy a enfatizar. Él dijo el día que se organizaron para la misión en el año 1860, el día que hicieron un concilio para organizarse, dijo, el primer paso para la apostasía es levantar ¿un qué? Un credo que nos diga qué es lo que tenemos que creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado. Lo tercero es tratar a los miembros por ese credo. Lo cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución en contra de ellos. O sea, cuando se organizó este grupo adventista dijo, no queremos declaración de doctrina, ni credo, ni nada, porque esto no es lo que nos identifica. Es más, no va a ser nunca lo que nos identifique. Porque no tenían una mentalidad griega, habían aprendido algo superior, habían aprendido que la reforma no había sido completa y que tenían que seguir avanzando. No querían tener los mismos criterios que había tenido la iglesia hasta ese momento y que había fracasado. Allí se levantó Jaime White para decir lo siguiente: un credo y los dones están en directa oposición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Nosotros rechazamos todo lo que tiene la forma de un credo humano. Y quiero decirles algo, La Biblia, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice la Biblia es nuestro credo? Cuando está diciendo eso, está diciendo cada uno que estudie la Biblia y que cada uno saque las conclusiones de la Biblia como el Espíritu le inspire. Y eso va a fomentar el diálogo, pero no vamos a tener un credo institucional que nos diga una institución qué es lo que tenemos que creer. Sigue diciendo, nosotros tomamos la Biblia y los dones del Espíritu aferrándonos a la creencia que así el Señor nos enseñará de tiempo a tiempo. En esto nosotros tomamos una posición en contra de la formación de un credo. Nosotros no queremos tomar un paso en lo que estamos haciendo que nos lleve a llegar a ser, ¿qué? Babilonia. O sea, que definir las doctrinas oficialmente para los adventistas que nacieron en ese movimiento, para ellos eso era Babilonia, pero para nosotros ahora decimos, ese no cree como yo, ese es Babilonia. No, el adventismo que estamos viviendo ahora lo hemos tergiversado, hermanos. Estamos viviendo una farsa. Hemos perdido a Cristo y hemos perdido el Espíritu Santo. Y como hemos perdido a Cristo y el Espíritu Santo, hemos tenido que hacer una declaración de doctrinas para poder tapar ese vacío o disimular ese vacío del Espíritu. Hemos tenido que cambiar nuestras esencias para poder seguir manteniéndonos y seguir creciéndonos para mostrar que seguimos siendo perfectos. Hemos traído los conceptos griegos y los hemos metido en este movimiento y lo hemos anquilosado este movimiento y lo hemos hecho institucional, como cualquier otro movimiento que sea institucionalizado. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿estás en contra de los adventistas? No, del adventismo no. Este es el adventismo, hermanos. Soy más adventista del séptimo día que nunca hoy. Y no soy perfecto. Porque descubrí que lo que estamos viviendo ahora no es. Porque si fuera, nos uniríamos y le daríamos puerta abierta como estos primeros pioneros le dieron puerta abierta a presbiterianos, católicos, anglicanos, metodistas. Y no los trataríamos con soberbia como diciendo ustedes porque no creen lo que nosotros creemos son satánicos.
Cuando tenemos el orgullo, eso lo dijo Pablo, el orgullo muestra que no hemos descubierto todavía el Evangelio. Cristo no es el centro cuando hay orgullo. Elena de White dice, no lleves tu credo a la Biblia, leyendo la Biblia a la luz de ese credo. Si tú descubres que tus opiniones son opuestas a un claro, así dice el Señor, o cualquier mandamiento o provisión que Él ha dado, presta atención a la palabra de Dios, más allá de lo que dicen los hombres. Permitamos que cada controversia y disputa se resuelva por un escrito está. En otras palabras, Elena de White dice, piensen por ustedes mismos. No sean una manada de religiosos. Piensen por ustedes mismos. Allí está la fuerza de un movimiento. Conclusión. Jesús dijo, pero no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y alguien puede decir, pero Jesús no dijo que Él venía a dividir. Sí, es verdad. Jesús causa división, pero una sola división. No causa 30 divisiones. La doctrina continuamente causa división. Y por eso no podemos tener un credo. Y por eso hacer una declaración de doctrinas es uno de los principales errores que cometimos como pueblo. Porque eso nos engañó y nos hizo pensar que somos definidos por lo que creemos. Y Jesús dijo que somos definidos por lo que somos. ¿A quién reflejamos? Si tienes el Espíritu, tienes todo. Y el Espíritu, mientras juegues al fútbol, te hará conocer los reglamentos. Y terminaremos todos jugando, posiblemente con los reglamentos, creo que con los mismos reglamentos, sin darnos cuenta al fin. Quiero decirles que este movimiento centrado en Cristo quiero decirles como si ustedes no lo sepan. Yo simplemente quiero decirles que yo estoy sintiendo que Dios está formando un movimiento. Y como siempre decimos, no es el movimiento de Forest City, no se crean esto. Es el movimiento de Cristo. La cabeza es Cristo. Tengo amigos que ya les comenté, pero ahora lo voy a recalcar. Un pastor evangélico que vive en el norte de Argentina, se llama Ismael. Él predica a Cristo. Ora por mí, yo oro por él. Él está levantando a Cristo en la iglesia evangélica. Y lo nombro a él porque es a quien conozco. Yo me siento unido a él, a pesar de que estamos en diferentes denominaciones. Porque la forma no define a la iglesia. La iglesia es definida por su esencia, por Cristo, por estar lleno del Espíritu. La semana pasada les hablaba de Estela, una pastora evangélica que está en Mallorca, España. La conocemos hace poquito, pero nos sentimos compañeros, porque ella quiere levantar a Cristo, ama a Cristo y quiere ser llena del Espíritu Santo. Y nosotros también lo queremos, es nuestra hermana. Tengo parientes que son católicos y que incluso se reúnen con esta célula de Adoración Sin Fronteras. Y esos parientes que son católicos quieren levantar a Cristo y han entregado su vida a Cristo, y yo los considero mis hermanos más que mis primos, mis hermanos en Cristo. Cuando estaba en la pandemia, perdóname Amelia, voy a contar una cosa, pero íbamos a caminar en los caminitos y Amelia
empezó a escuchar a Dante Gebel. Y me decía ella, Joel, escuchá este sermón de Dante Gebel. Y yo lo empecé a escuchar. Y realmente me construyó espiritualmente. Y ahora escucho un sermón de Dante Gebel y ¿cómo se dice? Me nutro del mensaje de él. Y no lo conozco. Y no sé si lo conoceré. Pero me considero que soy compañero de él. Él está levantando a Cristo donde está haciendo, y yo estoy tratando de levantar con mis compañeros acá, que también nuestro equipo pastoral, sé que ellos quieren levantar a Cristo, sé que quieren ser llenos del Espíritu Santo, y eso es suficiente para mí. Como me encanta también sentirme hermano de ustedes, porque si queremos que Cristo sea el centro, somos todos hermanos. No importa de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué forma tenemos. Lo importante es que Cristo sea el centro. Es hora que tiremos las barreras que nos separan. Es hora que tiremos todas aquellas divisiones artificiales que hemos creado para sentirnos superiores de otros. No, Cristo nos une. Y a pesar de que podemos estar equivocados, incluso nosotros, porque lo estamos, Cristo nos sigue amando. Y Él tiene un propósito. Y más que aprendamos los reglamentos, Él quiere que reflejemos su carácter. Y eso debiera ser suficiente. Hermano y hermana, yo te invito a que seamos puentes, a que no despreciemos a nadie, que vayamos a pedirle perdón a aquella persona que está en otra denominación y la hemos hecho sentir que porque no está en la nuestra es inferior. Es hora que empecemos a pedir perdón como adventistas. Porque por no conocer a Cristo, por haber perdido el Evangelio, por haber tenido una definición de doctrinas al estilo griego, nos hemos sentido superiores cuando estamos más perdidos que todos. Pero por suerte, Jesús vino a salvar a los perdidos, de los cuales nosotros somos los primeros. Y si Jesús salva a la iglesia adventista, puede salvar a todos.